Así es, desde ya también pueden ustedes participar con la etiqueta Primera Página, como siempre con sus preguntas y sus comentarios. Ustedes son parte de nuestras entrevistas. Eduardo Centey está con nosotros para conversar sobre actualidad política, para hablar de lo que está ocurriendo en el plano nacional desde el diálogo que se ha instalado con un sector político del país. Él representa Avanzada Progresista. 4 partidos se han sumado a esta iniciativa de diálogo con el gobierno venezolano. 6 puntos en un primer acercamiento, 8 mesas de ejes temáticos instaladas la siguiente semana. ¿Qué ha pasado desde entonces? Porque han transcurrido 2 semanas en las que, si bien se cumplió el primer punto de esos acuerdos parciales, de esos 6 puntos de la reincorporación del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional, se excarceló a Edgar Zambrano, no una liberación definitiva todavía, sino algunas medidas. ¿Qué ha pasado desde entonces? La gente sigue esperando la solución del conflicto. El venezolano sigue en medio de una coyuntura política que avanza a un ritmo distinto al de los problemas. Gracias y saludos a todos los que nos están viendo a esta hora de la mañana. La mesa de negociación nacional apenas lleva 15 días y nos propusimos una serie de puntos en un enfoque distinto. Nuestro enfoque en la negociación es de acuerdos parciales, consecutivos y acumulativos. Lo que se había practicado en Oslo, proceso en el que estamos de acuerdo y queremos que se instale nuevamente. El de Oslo era o todo o nada. El problema de todo o nada es que en muchas cosas que se pueden adelantar no se adelantan. Por ejemplo, el levantar el desacato a la Asamblea. El primer paso para levantar el desacato era la reincorporación de los diputados del gobierno y se hizo. Ahora viene la segunda fase, que es la eliminación del desacato. ¿Para poder qué? Para poder nombrar el comité de postulaciones, que es otro de los puntos, para el nuevo CNE. Eso nosotros creo que lo vamos a proponer esta semana, oficialmente la designación y la elección del comité de postulaciones para un nuevo CNE, que es lo que la gente está esperando. Dentro de este proceso, como decimos, han pasado 15 días y la gente también está esperando una solución, algo de lo que viene viviendo el país desde el 23 de enero. Han pasado ya más de 9 meses y seguimos en la misma coyuntura política. Dentro de esto, ¿ustedes cómo estiman, para poder dar cumplimiento, para dar confianza a la población venezolana en un proceso de diálogo, los tiempos? ¿Cómo optimizar los tiempos, entendiendo que el venezolano quiere una solución? La gente tiene que ver lo que ha ido sucediendo. Primero, que algunos detenidos han sido puestos en libertad. Mucha gente dice, sí, pero es una libertad precaria, pero es una libertad. Mejor está en la calle que está preso. Después vendrá la segunda fase, que es el perdón presidencial o la absolución o el sobreseimiento. Algo vendrá, pero esa es una nueva fase. Eso es lo que estamos diciendo, que cada uno de los procesos tiene su mecanismo. No podemos hacer en 15 días lo que en 20 meses o 25 meses no se pudo hacer, que eran las negociaciones de Santo Domingo y las de Oslo. Ahí no se avanzó nada, la gente seguía preso. Nosotros decimos que hemos hecho un sistema de acuerdos parciales, que es lo mejor. Aquí tenemos una ley que vamos a presentar, que se llama Ley de Canje de Petróleo por Alimentos, Medicinas y Equipos. Lo vamos a proponer también a la Asamblea como parte de los acuerdos de la mesa, buscando que el mercado norteamericano se abra para la venta de petróleo venezolano y que la venta de ese petróleo quede en un fondo manejado por las Naciones Unidas para comprar alimentos, medicinas y equipos eléctricos. Pero esto incluye a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una posición bastante marcada. Estados Unidos respalda a Juan Guaidó. Ajá. Estados Unidos quiere un cambio de gobierno en Venezuela. ¿Cómo presentar una propuesta que contempla primero la coexistencia con un gobierno que Estados Unidos no reconoce? Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, apoya a Juan Guaidó en este proceso político. ¿Cómo presentar una propuesta de alguien? Claro, porque la va a presentar la Asamblea. Quien va a presentar Pero la Asamblea no apoya este proceso de diálogo. Juan Guaidó no apoya yo no sé si aprueba o no este proceso de diálogo, pero va a aprobar el canje de alimentos, ¿cierto? Yo no creo que ningún diputado en su sano juicio, sea del gobierno o de la oposición, tú le presentas una ley para cambiar petróleo por alimentos y se va a negar. No, yo no creo que eso exista. Yo creo que la ley, nosotros proponemos que la ley establezca un comité ejecutivo formado por 2 representantes de la administración de Maduro, 2 representantes de la Asamblea Nacional, es decir, de Guaidó, y un miembro decidido por las Naciones Unidas. Ese comité se encargaría de todo el proceso. Para que esto se lleve a cabo y para poder presentar que tenga éxito, un punto importante es la posibilidad que este sector político que está sentado con el gobierno, estos 4 partidos,
tenga el visto bueno del resto de la oposición venezolana. Y hablamos del tema de la representatividad. Se ha señalado que este sector político no tiene representatividad en la oposición, así lo dicen algunos dirigentes políticos, así lo dicen algunos analistas, que quienes están hoy negociando con el gobierno no representan a la oposición venezolana. Yo tengo un cuadrito aquí que es muy, muy claro. En las elecciones del 2015, todos fuimos unidos, todos, y sacamos 7.700.000 votos. En las elecciones de mayo del 2018, nosotros fuimos solos, porque el G4 se llamó la abstención, hizo una campaña agresiva contra Falcón, y aún así fueron a votar 3.200.000. Es decir, que esos 3.200.000 que fueron en mayo a votar por nosotros no son de abstencionistas, no pertenecen al G4. Y si tú calculas... Pero tampoco pertenecen a Avanzada Progresista. No, pero pertenecen a un sector que no obedece al llamado abstencionista. O sea, los que llamaron abstención, este grupo no es de ellos. O sea, y son 3.200.000. En relación a los 7.700.000, que es la máxima votación, nosotros, o ese grupo representa el 42%. O sea, no son chiquitos, no son tampoco conchas de ajo, ni conchas de maní. Son el 40% de la población electoral venezolana, que es una fuerza importante. Ese 40% de la población venezolana reclama unas elecciones justas. Ustedes mismos, en este mismo proceso que tienen en esa hoja, donde sacaron 3.200.000 votos, calificaron de ilegítimo ese proceso una vez participaron, rechazaron el resultado de esa elección. Claro que sí, porque hicimos un convenio con el gobierno, unas pautas que se firmó en la sede del CNE y fue muy publicitada, y el gobierno violó todos los artículos de ese acuerdo. Por cierto, aquí tengo otro papelito sobre el problema de las elecciones. En 1989, Walesa participó en las elecciones con un CNE terrible en Polonia, CNE de militares. ¿Y cuántos votos sacó? ¿Cuántos diputados? Todos los diputados sacó. Y del Senado, todos menos uno. Es decir, que si tú tienes la mayoría, como dicen en la encuesta, del 85%, no importa si el Senado lo dirige Tibisay o lo dirige Iris Valera, porque lo importante es la participación. Y si participan el 85%, ¿cuántos diputados vamos a sacar? Todos los diputados. Todos. Menciona diputados y hacia allá iba. Está bien este escenario que menciona, si participan todos, se ganan todos. Pero la gente quiere unas elecciones presidenciales según algunas encuestadoras. Algunos gobiernos de la región quieren elecciones presidenciales. La Unión Europea ha considerado que las elecciones presidenciales o las mega elecciones son la solución al conflicto, y ustedes están planteando una elección que no va en función de eso. No, nosotros estamos planteando cualquier elección. La única elección que está prevista con fecha, que es el año 2020, es la parlamentaria. ¿Ustedes no creen que unas elecciones presidenciales sea la solución del conflicto? Es mejor, una elección presidencial es mejor que una elección parlamentaria, claro que sí, pero si la que hay son las parlamentarias, a esa que tenemos que ir. Porque si tú te niegas a ir a las elecciones parlamentarias, vas a perder lo único que tienes, el poder legislativo, te vas a quedar sin nada. O sea, ¿cómo tú vas frente a una coyuntura en la que hay una elección parlamentaria donde tú puedes sacar todos los diputados, te vas a negar a ir? Eso no puede ser, es una cosa absurda. Es más, cuando Walesa ganó todos los diputados, se declaró prácticamente la muerte del régimen de Jaruzelski. Es decir, ¿qué derrota internacional puede significar que la oposición saque todos los diputados? Es el finiquito, el fin del gobierno de Maduro. Ahora, si tú no participas... Pero en 2015 ganaron las 2/3 partes y no significó el fin. No, pero significó que Guaidó está ahí. ¿Qué tiene resultado? Que Guaidó es, digamos, presidente interino. Ese es el resultado del 2015. En 2016, la oposición venezolana, cuando asumió la mayoría de la Asamblea Nacional, dijo que en un lapso de 6 meses se iba a establecer una ruta para salir del gobierno. De 2016 para acá, 3 años después, seguimos en una coyuntura política compleja. Sí. Yo no sé por qué dijeron eso. Nosotros nunca creímos que eso fuera así. O sea, Avanzada Progresista le parecía realmente una cosa exorbitante decirle al gobierno, llegamos a la asamblea, en 6 meses estás listo. La política no es así, la política es un proceso complejo, complicado. Ve el caso de Ecuador. Los errores de Ecuador han generado este conflicto, errores políticos. En Argentina, se suponía que Cristina Kirchner, que fue la reina de la corrupción, no iba a volver. Y están ganando. O sea, si tú no diriges bien
no aciertas con una política, digamos, auténtica, bien enfocada, terminas derrotado, terminas arrinconado. Y yo creo que no participar en las elecciones parlamentarias sería el error catastrófico más grave de la oposición venezolana, porque terminaremos en cero. Y en política también, cómo ustedes pueden negociar y cómo pueden sentarse en una mesa con quienes han dicho en distintas alocuciones que este sector político no va a volver al poder, que no los van a sacar ni con votos ni con balas, que más nunca van a ser gobierno. ¿Cómo se sientan a negociar con alguien que en discurso parece no ceder? Bueno, es el discurso de ellos. Pero si tú te pones a hacerle caso al discurso del chavismo, pierde la cabeza, pierde la chaveta. Pero es distinto el discurso del chavismo en cámara que fuera de cámara. Es porque que la población venezolana no sabe qué se dice a lo interno. A lo mejor en cámara pueden decir eso, pero a lo interno están dispuestos a ceder. No lo sabe la es que población. Nadie está dispuesto a ceder el poder. Todo el mundo va a decir que llegó para siempre. La vida misma, la política, la confrontación, el esfuerzo. Si tú haces una mejor política, más unitaria, si vamos todos unidos a las elecciones parlamentarias, con una sola tarjeta, con tarjetas semejantes, con los mismos diputados, con los mismos candidatos, Maduro estará derrotado. Inclusive, eso va a propiciar unas elecciones presidenciales casi inmediato. En lo que se hagan unas elecciones parlamentarias y tú saques 165 diputados, eso sí significa el último clavo del ataúd del gobierno. Se acabó. Volvemos al escenario de 2015, sacamos 112 diputados y no significó eso. Se ganaron las 2/3 partes y no significó un cambio de gobierno. ¿Por qué esta vez sí significaría un cambio de gobierno? El 2015 no terminó con el cambio de gobierno, pero terminó dando frutos felices, como es la idea, la presencia de Guaidó como presidente interino. Ese es el resultado del 2015. Si hubiéramos perdido el 2015, no tendríamos nada. No conquistamos el poder central, es cierto, pero conquistamos buena cuota del poder. El gobierno de Guaidó está reconocido por 56 países. Eso es producto del 2015. ¿Cómo retribuirle a esos 56 países? Lo conversamos en la siguiente parte del espacio, que hoy piden unas elecciones presidenciales con unas elecciones parlamentarias. Está con nosotros Eduardo Centey, dirigente de Avanzada Progresista, 6 de la mañana, 56 minutos. Hacemos una nueva pausa, regreso, vamos a leer sus comentarios. Recuerden la etiqueta Primera Página ya a su disposición.